¿Cuántos grados me dijiste que tenemos acá? Y para vos te voy a hacer precio, Dale, 9. 9 graditos, y una sensación térmica de 2, 3 Es menos. el 5, sí, te tengo que hacer el Bárbaro. descuento. Bueno, estamos a 16 minutos del mediodía, nos vamos a los Estados Unidos, más precisamente al estado de la Florida, allí tienen una hora menos, serían las 10:45 prácticamente. Lo tremendo para nosotros es que de los 5 grados de sensación térmica que tenemos acá, ellos tienen 29 y tienen playas. Así que nos vamos rapidito. Allí está el amigo Julio Jingling, al quien le vamos a preguntar qué es lo que quedó de esto de las cumbres de las Américas y particularmente qué se dice del discurso, de la performance del presidente argentino. ¿Qué tal, Julio? A la distancia, un abrazo grande y un gusto escucharlo. Un fuerte abrazo, Claudio. Y quiero que sepas que ha estado lloviendo toda la semana, pero hoy, en este día, para tu programa, está resplandeciente el sol y de verdad que si Dios quiere, mañana estará en el mar porque el día está, pero quisiera ir hoy, pero no puedo. Ajá, Así bueno. que lo tendremos en la mente y en el corazón, en la playa, que por aquella sección, dicho sea de paso, hay muchísimos argentinos. Me imagino que sí. Y además estoy viendo el día, una jornada muy bonita hoy, porque estoy viendo las imágenes desde aquí. Bueno, Julio, ¿qué es lo que quedó después de esto de la Cumbre de las Américas y particularmente qué se dice del presidente argentino, ¿no? Ayer, un tanto triste, le cuento que desde aquí observamos cómo se defendían las dictaduras americanas. Pero bueno, para el análisis lo dejo a usted. Claudio, eso es el factor más, lo que más resalta de esta cumbre, y eso fue que hay dos conceptos de las Américas, hay dos conceptos de nación y de sistema sociopolítico representado. Tenemos que recordar que todas estas cumbres, igual que la Organización de Estados Americanos, que es quien auspicia estos eventos, tienen un trasfondo irrenunciable de pertenecer solamente a democracias. En otras palabras, esto no es un fenómeno de la geografía, no son cumbres ni organizaciones regionales que los une el espacio en el globo de proximidad. No, les unen valores, una ética democrática y un sistema de gobierno que es consecuente con esos valores y esa es ética. Y eso no es el caso de Cuba comunista, de Nicaragua, de Venezuela. Tampoco debía haber estado ahí Bolivia. Y tristemente el presidente de Argentina, que se ha convertido junto a el presidente de México en el cargamaleta de las dictaduras socialistas del continente. Entonces, pues, realmente queda marginado, queda reconocido por todos con el triste papel de ser un apologista de regímenes no democráticos. Y eso fue lo que más realmente dejó el sello. Y esto nos debe, mira, tenemos que traer a colación la doctrina Betancourt, nombrado así por el antiguo presidente venezolano, que buscaba la discriminación contra regímenes no democráticos, que esto es muy distante, por ejemplo, a la doctrina Estrada, que buscaba el principio de la no injerencia y que se aceptaran dictaduras. Entonces, yo creo que las Américas tiene que tener un propósito singular de vivir en libertad, en sociedades abiertas, y para que sepan gobiernos protodictatoriales o cuasi democráticos que tengan mucho cuidado con
extenderse de los parámetros que ya los convertirían en dictaduras, porque dejarán de pertenecer a la sociedad de países con gobiernos decentes y civiles en el continente. Bien, ahora, Jiglin, ¿cuál es la mirada desde los Estados Unidos, habida cuenta de la proliferación de regímenes de izquierda, algunos dictatoriales, claro, e incluso la apertura de Nicaragua a tropas rusas en los últimos días? Bueno, es muy alarmante y me alegro mucho, Claudio, que toques ese punto, porque hay una gran contradicción en la política estadounidense en cuanto a cómo va enfocando la prioridad en Europa. En otras palabras, en Europa se está defendiendo valores occidentales al ayudar a Ucrania contra la agresión del despotismo ruso. Eso hay que aplaudirlo. Sin embargo, en las Américas hemos visto un acercamiento de parte del gobierno del presidente Biden con la dictadura castrista, un acercamiento con el régimen, con la colonia venezolana, la colonia de Cuba comunista en Venezuela, el dictador Maduro, y Rusia, desde que Vladimir Putin llegó al poder en el año 2000, ha tenido una presencia extraordinaria en América Latina. En Nicaragua particularmente, como tú bien señalas, tienen una base de espionaje, una de las más grandes del hemisferio occidental, en las afueras de Managua. Entonces, el dictador Maduro tiene una guardia personal rusa. Los bancos de Putin por años han servido lavando el dinero del castrocomunismo y de Venezuela, ayudándolos a esquivar las sanciones norteamericanas. Entonces, es incoherente moral y en un sentido práctico que se le esté poniendo sanciones, merecidas sanciones a Rusia, que se le esté dando el apoyo bélico a Ucrania, muy merecido, muy necesario, y por otro lado, con sus estados asociados en Cuba, Nicaragua y Venezuela, se busca un acercamiento. Bien. Julio, ¿cómo nos ven desde allí? Eso es inaceptable. Le preguntaba cómo se ve la Argentina desde allí. La Argentina se ve desde, desde la perspectiva porque tienen que entender que los Estados Unidos, hay elecciones a mediados de términos en noviembre, y esas elecciones va con toda seguridad resultar en un triunfo extraordinario del Partido Republicano. La gestión de este gobierno ha sido nefasta, de modo... Qué lástima, qué picardía, no lo estamos recibiendo. Julio, si me está escuchando, a ver si nos movemos un poquitito, sí, por ahí nos comuniquemos. Sí, ahora sí. Bien, lo escuchamos bien. No, es que entró otra llamada. Sí, la posición, es divergente. Por un lado, la clara oposición que, con el favor de Dios, después de noviembre es probable que se convierta en mayoría en el Congreso y pierda de ambas cámaras. Julio, pues, ese sector... interrumpimos el contacto unos segundos, nos volvemos a comunicar para ver si podemos tener un diálogo como corresponde. Bueno, nos habíamos quedado en un hipotético triunfo en el próximo mes de noviembre de los republicanos, un parlamento de los Estados Unidos en favor de los republicanos. A partir de ahí, ¿en qué puede variar, si es que puede variar algo, la relación con la Argentina? La variación va a ser en priorizar en valores democráticos, en ayudar a países cautivos y condicionar, porque lo que hemos aprendido de la agresión Rusia en Ucrania
y de la pandemia y el papel que China comunista ha jugado en esa pandemia, pues ha llevado a muchos políticos norteamericanos, particularmente los conservadores, de analizar con más profundidad las alianzas que se buscan con países. Entonces, hay muchos que, por ejemplo, han visto la posición del presidente mexicano López Obrador como una posición digna de criticar, de repudiar por su respaldo a dictaduras, y en efecto la de Kirchner, Fernández de Kirchner, ha desempeñado, pese a su presencia, un papel similar. Entonces eso lo tiene claro la clase política estadounidense, y pese a cualquier demostración de afecto, como vimos el presidente Biden con la primera dama argentina, no sé qué pasó ahí, que no soltaba la mano en un momento ahí, pese a eso, yo creo que no va a venir ningún beneficio para el actual gobierno argentino, porque los problemas de Argentina, estimado Claudio, es por la política que está llevando a cabo el actual gobierno, y no creo que haya una política desde afuera en beneficios económicos, dádivas que pueda mejorar la situación argentina lamentablemente. Bien, Julio, para finalizar, inflación más de 8 puntos interanual en los Estados Unidos. ¿Cómo influye eso dentro de la economía interna? Muy mal, el descontento. Este presidente es el presidente más impopular en la historia por el tiempo que lleva en la Casa Blanca. La gasolina, que tradicionalmente, comparado con otros países industrializados, es sumamente económico, los Estados Unidos, el mayor productor de petróleo, está pagando precios elevadísimos, precisamente porque le ha puesto la bota encima a la producción de petróleo norteamericano. Entonces, para contentar el socialismo verde en los Estados Unidos, a la rama la izquierda radical del Partido Demócrata, pues no está abriendo la producción petrolera norteamericana. No es casualidad que antes de llegar al poder, el promedio, o sea, se ha triplicando, o sea, que estamos viendo una alza, y lo peor del caso es que el presidente Biden le está echando la culpa a Putin, cuando el dictador ruso no tiene que ver con la alza de precios. La alza de precios viene desde que él llegó al poder. O sea, el problema es que los políticos muchas veces tienen la habilidad de poder ocultar por qué hay políticas fallidas. En este caso, a esta administración le es muy difícil, por la sencilla razón de que hay una clara partida de un antes y un después desde que él tomó el poder, con unas cantidades de medidas que ha profundizado. La impresión de dinero innecesario ha llevado, por ejemplo, a que muchos norteamericanos no quieren trabajar. Entonces hay escasez de trabajadores. Con el petróleo a ese costo, pues las personas simplemente se quedan en la casa. Entonces tienes una crisis de escasez de alimentos, algo que no se ha visto en los Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial, pero en aquel momento se podía entender porque la economía norteamericana no es la que es ahora. Entonces, realmente es muy lamentable para la nación norteamericana, que no está acostumbrada a estas cosas, y eso es lo que vamos a ver en noviembre, la razón por la cual, y quiero aclarar que particularmente grupos del Partido Demócrata, que es el partido del presidente Biden, ha considerado tener en el bolsillo, como los hispanos y los negros estadounidenses. Los hispanos están abandonando el Partido Demócrata en masa, y los votantes negros americanos también, por cuestiones de la inseguridad, que es algo que antes tampoco había problema. Determinados proyectos para desfinanciar la policía, proyectos que vienen desde el izquierdismo desequilibrado,
pues está llevando a muchas ciudades controladas por alcaldes y gobernadores demócratas que son un pandemonio de crimen. El alza, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York del crimen, hay muchas personas que no quieren ni salir a la calle. Entonces, todo esto tiene nombre y apellido y son políticas izquierdistas, y este presidente la ha ido implementando porque el Partido Demócrata, de nuevo, en los Estados Unidos en este momento está en manos de la izquierda radical, y las políticas estatistas son el responsable del caos económico que hay. La inflación es un síntoma de precisamente esa política fallida, y el norteamericano está muy descontento y muy ansioso de producir un cambio de gobernanza, de ocupante de la Casa Blanca, pero bueno, se tendrá que conformar con un cambio en el Congreso. Muy bien, Julio, le enviamos un fuerte abrazo y el agradecimiento de siempre, ¿eh? Un fuerte abrazo, un placer siempre, querido Claudio. Lo mismo digo, hasta cualquier momento.